Hola, ¿cómo están todos? Y acá estamos en el capítulo donde vamos a ver finalmente de qué estamos hablando cuando hablamos de niveles y curvas. ¿Qué son los niveles y las curvas? ¿Es exactamente lo mismo? ¿Se puede reemplazar uno con el otro? Lo vamos a ver a continuación. Además, este capítulo en particular va a estar complementado con un video que tengo completamente gratuito en YouTube que te cuenta todo acerca de curvas, cada detalle en lo más mínimo, pero en este caso, en este capítulo vamos a ver cuestiones más pragmáticas de cómo es que se utiliza para que vos puedas entenderlo y poder utilizarlo. Vamos a Photoshop con este ejemplo que acá yo ya lo tengo abierto, así que vamos a ir a Control O, te voy a mostrar cuál archivo es este que tenemos por acá, C10 imagen 1 y le damos a abrir. Voy a trabajar en pantalla completa apretando la F porque me gusta trabajar de esta manera. Y vamos a ver primero y principal qué son los niveles. Como ya vimos, vamos a trabajar los niveles como capa de ajustes principalmente y no tanto por imágenes, ajustes, niveles, porque así trabajamos de forma destructiva. Vamos a trabajar como se debe de una y vamos a capa de ajuste, niveles. Todo lo que esté abajo de esta capa de ajuste va a ser aplicado. Acá tenemos nuestro conocido histograma. Vamos a apretar sobre este iconito para que tome una mejor impresión de este histograma. Simplemente toma un mejor cálculo. Ahí está, de la imagen que tenemos acá. En el histograma lo que vamos a ver es en las partes izquierdas los que vendría a ser las sombras. Y a medida que vaya avanzando nos vamos a acercar a la mitad del histograma, que son los puntos medios. Y en la parte superior, en la parte de la derecha del todo, vamos a tener la iluminación, los highlights, los blancos, si querés verlo de alguna manera. Si lo vemos en términos de negro, gris y blanco, podemos decir que esta es la parte negra, parte gris y parte blanca, porque estamos trabajando, como acá lo indica, en el RGB. O sea, estamos trabajando en todos los colores. Y por el lado de abajo vamos a tener cómo acotar esos negros y blancos. Este histograma lo que nos está diciendo que en la parte más oscura, convengamos una línea por acá, en esta parte más oscura, los colores, los grises que prevalecen son estos de acá y no tiene absolutamente casi nada de negro absoluto. Si te podés fijar acá en el histograma no aparece nada y si ves en la imagen literalmente no hay nada de negro puro, son grises. Y podemos ver que la mayoría de la iluminación está en la mitad de la gama de negro a blanco. Entonces, si queremos lograr que esta imagen sea de color más negro, que tenga más oscuros, podemos decir que los negros sean más negros, o sea que los negros comiencen donde antes eran grises, grises muy oscuros, pero grises al fin. Y también podemos decirle, como acá no tenemos absolutamente nada de blanco, podemos mover este tensor para decir que los blancos sean más blancos. Esto lo podemos ver más claramente. Vamos a restaurar esto que acabamos de realizar con este icono que tenemos acá. Así lo restauramos a 0. Si nosotros tenemos presionada la tecla Alt u Opción en tu teclado y movemos cualquiera del último o primer tensor, vamos a ver que no aparece nada, todo blanco, hasta que recién en este punto del histograma va a empezar a aparecer información. O sea, acá en este punto vamos a tener las zonas más oscuras en esta imagen, por ejemplo, la remera, el sillón y partes del piso. Si yo o suelto, lo pongo de vuelta en 0, vemos que esto es así. Y lo mismo con los blancos. Si me muevo hacia la izquierda, vemos cuando empiezan a aparecer las zonas más claras de la imagen. Y a medida que me mueva, va a seguir apareciendo cuáles son relativamente las zonas más blancas. De esta manera yo podría con la tecla Alt moverme hasta el primer píxel que me aparezca apenitas. Ahí está. Y del lado de los blancos hacer exactamente lo mismo y tener una imagen más contrastada. También podríamos, para darle un poco más de claridad, esta imagen tiene poca información, por lo cual pasa esto de que las sombras se confunden, podemos darle un poco más de información con este tensor. Voy a restaurar, con este botón puedo restaurar todo lo que hice. También te voy a mostrar que una forma de acotar, si nosotros quisiéramos mover este tensor para que sea menos brillante todavía, o sea, que los blancos sean más oscuros, tenemos a disposición estos niveles de salida en donde cuando movemos de la derecha vamos a hacer
imaginariamente que esto se va del plano y hace que los blancos sean más oscuros. Lo mismo pasa con este tensor, hace que si yo muevo de este lado, los negros, los oscuros, sean más claros. O sea, tiramos a grises. Si nos movemos en el medio, vamos a tener un gris absoluto. Vamos a poner esto como estaba. Yo te voy a recomendar cómo yo entendí este concepto y simplemente lo pienso de esta manera. Si quiero que la imagen tenga más negros, tiro esta perilla. Si quiero que los blancos tengan más brillo, la imagen, tiro de esta otra perilla. Si quiero que apagar los blancos, tiro de esta perilla. Y si quiero apagar los negros, tiro de esta otra perilla. De esta forma es como comencé a comprender el tema del histograma. Muy bien, vamos a restaurar todo esto que hicimos, lo vamos a poner a 0. Voy a cerrar por un momento las propiedades y voy a seleccionar en colores para que me aparezca el gotero. Quiero ver de qué color son nuestras sombras, nuestros puntos medios en la imagen y nuestras iluminaciones. Quiero ver qué tonalidad tiene esas características. Para eso, con el selector de color automáticamente se me pone el gotero y puedo cambiar en tamaño de muestra en un 5×5 para que tome una muestra no de un punto específico sino un promedio del área y moverme en las partes más oscuras para ver de qué color estamos hablando. Acá no me apareció nada porque estoy posicionado sobre niveles, así que vamos a cancelar, lo voy a posicionar sobre fondo y voy a hacer exactamente lo mismo, muestreo de 5×5 y vamos a elegir por ejemplo acá en la remera. Acá vemos que tenemos un gris, vamos a poner un promedio de 3×3 a ver si nos da lo mismo. Acá vemos que los grises básicamente son grises, prácticamente sin color. Y si nos movemos a un sector, por ejemplo este sector de acá, que podríamos decir que en la foto sería un gris, y tomamos un promedio de esta zona, vemos que se mueve más, fíjate que me estoy moviendo sobre el caño, y se mueve sobre la gama de azules. O sea, podemos presumir que esta imagen tiene algo de azul en los tonos medios y en las partes más iluminadas, como por ejemplo por acá, parecería como que se va más bien a los azules también. Entonces podemos decir que en esta imagen las sombras son desaturadas, los medios son azulados y los blancos tienen un poco de azul. Podemos tratar de volver esta imagen a su modo normal, pero para eso tenemos que entender un concepto. Tenemos que entender que estamos trabajando con luz, estamos trabajando con RGB. R significa rojo, G significa verde, B significa azul, RGB. Y esos colores tienen su opuesto. Y los opuestos podemos recordarlos a través de C, M y K. C, cian, M, magenta, I, amarillo, K vendría a ser ki, negro. Pero podemos tomar las primeras letras, RGB con C, M y K, para encontrar los contrarios, los opuestos. Así que sabiendo esto, teniéndolo en cuenta, que lo vamos a ver ahora más adelante, podríamos empezar a jugar con los niveles. Vamos a darle doble clic sobre niveles para que no abra las propiedades nuevamente. Y esta vez, en vez de trabajar en todos los colores, en la combinación rojo, verde, azul, vamos a trabajar solamente, como habíamos dicho que los medios tenían más de azul, vamos a ir a los azules. Yo puedo trabajar con cada color en específico y, por ejemplo, a los medios, como eran muy azules, podríamos agregarle un poquito más de amarillo para que el azul desaparezca. No tiene que ser demasiado porque obtendríamos muy amarillenta la imagen. Y también podríamos a las luces, a las partes más claras, también darle apenitas un poquito menos para sacarle un poco de azul. Luego podríamos ir al RGB y voy a apretar en este icono para que me tome de vuelta esta información, para que me haga de vuelta el histograma, y voy a acotar los negros, voy a acotar los blancos y voy a darle un poco de brillo a la imagen. Vamos a cerrar estas propiedades y ahí podemos ver que un antes y un después de la imagen le dimos un color mucho más natural, porque sabemos que con el azul, si nosotros le damos más medio, vamos a tener en los tonos medios de la imagen más amarillo. Y si nosotros la queremos ser más azulado, también lo podemos hacer con esta herramienta. Si vos ves que esto es mucha información,
Ponele pausa al video acá y seguimos con la segunda parte en donde vamos a ver curvas. Porque curvas básicamente son niveles. Y realmente vas a terminar de aprender qué son las curvas y los niveles, cómo modifican una imagen, practicando en fotografías una y otra vez. Es la única manera que vas a tener de adquirir este conocimiento, y quizás esta parte que sea más teórica te pueda costar un poquito más. Simplemente tenés que practicar. Si estás preparado para ver esta segunda parte de este mismo capítulo, vamos directamente con curvas. Muy bien, vamos a cerrar las propiedades y voy a ocultar los que son los niveles. Vamos a crear una nueva capa de ajustes. Esta vez vamos a trabajar con curvas. De la misma manera que niveles, vamos a tener, voy a apretar en este icono que me hace un nuevo cálculo. Curvas y niveles son muy parecidas. Acá tenés el mismo histograma que tenías con niveles. Y básicamente tenés esta línea que podés acotar la cantidad de negros. También podés usar la tecla Alt para ver cuándo empiezan los negros. Y podés tener esta otra línea para cambiar la cantidad de blanco, para acotarlo. Y si nosotros quisiéramos cambiar los medios, los tonos medios, podríamos apretar justo en el medio, que tenemos estas líneas adicionales para ayudarnos, auxiliares, estar justo en el medio y darle un poco más de claridad. Pero fíjate lo que pasa. Tenemos una curva, o sea que todos los cambios que generemos en esta curva va a ser progresivo. Vamos a poder hacer un montón de cambios a través de estos puntos que vamos a poder agregar, adicionar en nuestro histograma, y van a ser progresivos, ¿sí? Nos permite hacer modificaciones en lugares específicos de la luz o de la sombra de la imagen, y de una forma completamente progresiva, que con niveles jamás podríamos hacer eso. Tenemos que saber cómo eliminar estos puntos. Si hicimos un punto de más, podés apretar la tecla Control y apretar sobre el icono para que desaparezca. Acá lo hacemos nuevamente. O bien podés apretar en el icono y arrastrarlo afuera de la imagen. De esta forma va a desaparecer el punto que creamos. Vamos a restaurar estos cambios con este icono, al igual que los niveles, y vamos a hacer una clásica S que se suele hacer en las imágenes para contrastar, para hacer una imagen más contrastada, que podemos hacerlo de esta manera. Vamos a apretar en un punto sobre el primer cuadrante de color negro y vamos a oscurecer. Y vamos a apretar en otro punto, en el último cuadrante de los más claros, y lo vamos a aclarar. Esta curva, muy exagerada como la estoy haciendo, es ampliamente utilizada. Es una curva en S que nos brinda esta posibilidad, ahí te voy a mostrar el antes y el después, de tener una imagen mucho más contrastada. Vamos a restaurar, voy a restaurar esto que acabo de hacer. Vamos a restaurar con este icono y vamos a ver qué es lo que está pasando cuando yo agrego un punto en el medio, que es lo que voy a hacer ahora, y lo bajo a este punto. Toda la imagen se está progresivamente oscureciendo, pero ¿qué es lo que está pasando realmente? Nosotros, cuando hablamos de sombras e iluminaciones y tonos medios, estamos hablando de una gama que va desde las sombras en el 0, va subiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando llegamos a un gris perfecto, un gris justo en el medio, sería en esta escala un 128, y cuando llegamos al máximo estaríamos hablando de un 255. Entonces, acá podemos ver en este punto que estamos hablando, cuando hablamos de curvas, de entradas y salidas. La entrada que tenemos acá la vemos como un eje X, que es exactamente en el medio, que es 128, y en el eje Y, que sería la salida, 128 estaría por acá, y yo estoy diciendo que esté más abajo. O sea, lo que le estoy diciendo cuando bajo este punto es que para 128 de grises me lo convierta en 98, en 90 de salida. Vamos a poner el número redondo. En 90 de salida, o sea, más abajo, 90. Y lo mismo cada vez que agregamos un punto. Esa es la matemática que tenemos detrás de esta curva que estamos generando, pero simplemente vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a hacer este ejemplo, un ejemplo común. Le vamos a poner una S, voy a agarrar el punto intermedio y lo voy a subir un poco. Y puedo también, en este caso, elegir los colores por separado, como por ejemplo el azul, y subir
hacia los azules, o darle menos azul, el contrario de azul es el amarillo, y hacer la imagen mucho más amarillenta. Vamos a tomar un ejemplo real, vamos a cambiar vamos a abrir esta otra imagen que te tengo acá preparada, control O para abrir las imágenes, y vamos a abrir esta que dice C10 imagen 02. A través de capas de ajustes vamos a generar una curva. Ahí vemos que tenemos un histograma bastante completo donde hay negros, hay blancos, hay grises, ¿sí? Y prevalece los grises un poquito tirando para los más oscuros según el histograma. Vamos a tratar de convertir esta imagen en una imagen más cinematográfica. Por lo general hablamos de azules y naranjas, así que podríamos en esta imagen tomar los azules y decirle que en las partes más oscuras, en las sombras, voy a agregar un punto en el medio para bloquearlo y otro punto por acá, así se me bloquea completamente, ¿sí? En la misma línea. Y voy a agarrar esta línea que tenemos por acá y la voy a subir. ¿Para qué? Para que de esta forma, lo voy a hacer bien exagerado para que lo veas, las sombras en este momento van a ser de color azul. Si hubiese ido para el otro lado, serían de amarillo. Quiero elevar los azules en las sombras. Ahora le voy a decir que en los puntos medios, vamos a seleccionar el rojo, que en los puntos medios y más claros, voy a poner un punto acá para que me bloquee también este histograma, a ver cómo se comporta, y voy a subir un poco todo lo que son los rojos. Y ahora sí puedo ir al RGB y también acotar los negros. Quiero que sean los negros más grisáceos, y eso lo podemos hacer. ¿Te acordás cómo eran los niveles que teníamos la barra por abajo? Bueno, acá lo hacemos arrastrando sobre el punto. Fíjate que si yo, como hice antes, puedo subir los negros hacia más claros y los blancos hacia más oscuros y lograr un gris perfecto. En esta ocasión lo que quiero hacer es simplemente, como la otra foto, subir un poco las sombras que sean un poquito más claras. Vamos a poner un poquito menos por acá. Y voy a ir nuevamente al azul y le voy a bajar un poco porque me fui muy lejos, me parece. Ahí está. Y de esta manera, con un ejemplo práctico, podemos ver el antes y el después de cómo aplicamos este filtro. Le podemos bajar un poco la opacidad si es demasiado exagerado. Y hasta acá hemos llegado con este capítulo. Básicamente, frente a la pregunta de ¿es lo mismo niveles y curvas? Es lo mismo, pero no puedes hacer lo mismo. Vos con las curvas podés hacer exactamente lo mismo que haces con niveles. Podrías prescindir de niveles. Lo que pasa que niveles es un poco más sencillo para cuando tenés que hacer un cambio muy preciso. Pero con curvas vos podés hacer un montón de cosas más, porque básicamente, si bien es lo mismo lo que estás modificando, tenés una herramienta adicional que son estas curvas para hacer los cambios que con niveles nunca podrías realizar. Recordá que tenés el capítulo completamente gratuito de todo acerca de curvas, donde ves hasta el más mínimo detalle sobre esta función de Photoshop. Si querés aprender un poquitito más, igual vamos a seguir viendo algo en el transcurso del curso seguramente. Nosotros nos vemos en el próximo capítulo.